asuntos sin resolver. Y la respuesta es sencilla, porque es lo que Dios quiere tratar en tu vida y en mi vida en este momento. No sé cuántos han tenido la posibilidad de estar en una casa donde no está totalmente arreglada, donde no está totalmente pintada, donde faltan cosas en la casa. Y uno quisiera de una hacer todo, pero la verdad es que muchas veces no se puede. Y comenzamos poco a poco a terminar cada área en nuestra casa. Así hace el Señor con nosotros. El Señor poco a poco nos va poniendo qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra casa. Para conectarnos con este parte 4 de los asuntos sin resolver, quiero tocar el último punto que hablamos la semana pasada, y es que existen 7 deseos universales de cada corazón. 7 deseos universales de cada corazón. Y teníamos la lista, y no vamos a ir a esa lista hoy, pero vamos a tocar los donde hemos quedado. Y tuvimos el deseo primero, o estudiamos el deseo primero, de ser escuchado y ser entendido. Cada persona que nace en este mundo tiene ese deseo inherente en su corazón. El deseo de ser escuchado y la necesidad de ser entendido. Cuando yo no satisfago esas necesidades, yo voy a hacer decisiones y tomar acciones en mi vida de acuerdo a la necesidad que estoy haciendo. Hay personas que han tomado decisiones muy fuertes y aún permanentes en su vida debido a una necesidad que tenían en ese momento, sea la necesidad que sea. Miramos a un Esaú. Esaú tenía el derecho de la primogenitura y era la persona que Jacob le iba a seguir. Jacob le tenía que servir a él. Isaac ya estaba a punto de bendecir a sus hijos. Pero Esaú dice que tenía hambre, y una hambre de muerte, dice la Biblia. Y sabemos que con un día, una semana, que no tengas que comer o no hayas comido, morir de hambre. Pero a veces nosotros hacemos así, nosotros agarramos nuestras necesidades y las inflamos. Y dejamos que esas necesidades sean las que dicten las decisiones que nosotros vamos a tomar en esta vida. Y Esaú permitió que la necesidad de comer dictara el rumbo de su vida y de la bendición que le tocaba. Vendió su bendición por satisfacer la necesidad de comer. Crecemos y nacemos con 7 deseos inherentes en cada corazón, y nuestras decisiones serán basadas a satisfacer esas necesidades. Si nosotros las satisfacemos con la palabra de Dios y las satisfacemos de una manera comprensiva, como Dios quiere que nosotros lo hagamos, vamos a tomar, van a ser mucho mejores. A ser los que Dios quiere en nuestra vida. Ser escuchado es importante, más ser todos hablamos, pero no todos lo sabemos cómo comunicamos. Nosotros cubrimos y armamos casos
Vamos a la razón de ser afirmado. El deseo de ser nosotros ver y esperamos con la ayuda del Señor que nosotros podamos tener el deseo de sí, honrado, gloria al Señor. Qué rico se siente, dice ahí, cuando alguien no solo admira tu trabajo, sino también te afirma. Ejemplo, qué buen trabajo estás haciendo, sigue así. O simplemente, qué bueno se siente cuando tú haces algo por alguien y esa persona te da un simplemente gracias. No solo es una señal de buena educación, sino también está cumpliendo y satisfaciendo un deseo inherente que nosotros tenemos. Cada persona, nosotros, nacemos con esa necesidad de sentirnos afirmados y de sentirnos honrados por las personas que nos rodean y las personas a cuales le servimos y a las personas a cuales lideramos, bendito sea el Señor. Aún, por eso existe el Día de la Madre, por eso existe el Día del Padre, porque ese día se le da una honra aparte a tu papá y a tu mamá por la manera que te criaron, por la manera que te ayudaron o simplemente por la manera por la cual te trajeron a este mundo. Bendito sea el Señor. Piensa en las personas que te han influenciado, personas que nos influenciaron, influenció a mí o me levantó a mí, lo hizo de manera negativa. Las personas que me influenciaron en mi vida, me han afirmado en mi vida, han sido personas que me levantaron, que me dieron una palabra de aliento y que me vieron en mí algo que aún mismo yo no miraba. Tu corazón, mi corazón necesitan ser afirmados. Aquellas personas que te han afirmado o me han afirmado a mí, indudablemente han simbolizado el amor de Dios en nosotros. Cuando hay falta de afirmación, nos impide crecer aún en los dones que Dios nos ha dado. Es necesario afirmarnos los unos a los otros. Quiero que vayamos comenzando con la primera cita bíblica en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 53. Libro de Mateo, capítulo 13. Bendito sea el Señor. Versículo 53. Gloria al Señor. Si lo tienes, gloria a Dios. Y voy a leerlo de la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de las personas tenemos. Aconteció que cuando Jesús terminó las parábolas, se fue de ahí. Y venido a la tierra, a su tierra, y venido a su tierra, a la ciudad donde él nació, Jesús estaba en un lugar cerca de Nazaret y estaba enseñando en parábolas. Y cuando terminó de enseñar, se fue a su casa, como usualmente hacía. Y llegando a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Fue a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios ahí. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y me quiero detener ahí un momentito, porque ahí dice, estaba en la sinagoga de ellos. Si tú vas al capítulo 4 del libro de Lucas, habla y se cumple lo que está hablando Isaías, capítulo 52, donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, y porque me ha enviado a sanar a los cautivos, a liberar a los presos, gloria al Señor, y comienza a dar una descripción de todo lo que está diciendo el capítulo 62 de Isaías. Lucas 4 lo resume. Pero en Mateo capítulo 13 es la misma escena, pero Mateo nos deja ver un poquito más allá de lo que pasó ese día.
Mateo nos dice que estaba en la sinagoga y estaba enseñando. Y el rollo de Isaías 62 y lo leyó. Y ellos se maravillaron. Y dicen, verso 54, ¿de dónde tiene sabiduría? ¿Y de dónde hace estos milagros? Y los que estaban ahí con él, porque estaban en su ciudad, eran sus compañeros, eran los que lo habían visto crecer en el barrio, dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Quiero hacer un paréntesis acá. La iglesia tradicional, o la iglesia que se conoce más por Latinoamérica, nos enseña que María, después de haber dado a luz a Jesús, siguió el versículo 53 en adelante, te deja saber en el verso 55 específicamente que Jesús tuvo otros hermanos, hijos de María e hijos de José. Y tú me dirás, no, eso no puede ser así. Yo te digo en esta noche, José se casó con María. Y si vamos a pensar con una mente hebrea, quienes ellos eran hebreos, eran judíos, para un judío y un hebreo, tener hijos es la mayor bendición que le puede pasar a una persona. En nuestro mundo, la mayor bendición es tener una casa, una familia, un carro y tener. Pero para un judío, y más en ese tiempo, tener hijos era la mayor bendición. Hasta el día de hoy, las familias judías son numerosas, porque entre más hijos, más bendición hay en la casa. Por eso vemos que Ana, en el capítulo primero de Samuel, de primera de Samuel, se sentía mal, se sentía maldita, porque había una maldición para aquellas personas que no podían tener hijos en ese momento. Y ellas clamaron a Dios y Dios les concedió un hijo. Rebeca misma, la esposa de Isaac, dice que era estéril cuando conoció a Isaac. Y Isaac clamó a Dios y le abrió Dios el vientre a Rebeca y pudo concebir. Bendito sea Dios para siempre. De ahí salió Esaú y salió Jacob. Bendito Dios. Pero entonces dice, ¿acaso no es el que está enseñando, el que tiene una sabiduría tan grande, el que está haciendo milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero José? También no conocemos nosotros a su mamá, que se llama María, y a sus hermanos, Jacobo. Mire cuántos hermanos tenía Jesús. Jacobo, José, Simón y Judas. Tenía 4 hermanos varones. Ese Judas no es el mismo que lo entregó. Bendito Dios para siempre. Pero ese Jacobo, el que habla ahí la palabra de Dios, es el mismo que escribió el libro de Santiago. Porque cuando se hizo la traducción al español, el libro de Santiago cambió de nombre, porque originalmente el libro de Jacobo. Pero cuando se hizo la traducción al español, se cambió por el libro. No están todas sus hermanas con nosotros, dice Mateo. Relata Mateo, perdón. No sabemos cuántas hermanas mujeres tuvo Jesús, hijas de María y José, pero sí habla de que tuvo hermanas mujeres y menciona por nombre a los hermanos varones. De ahí nosotros deducimos y sabemos por la palabra de Dios que María, después de haber dado a luz a Jesús, tuvo hijos y tuvo varios. Entonces, sí creemos que María fue la madre de Jesús en la tierra. No creer que después del nacimiento de Jesús siguió siendo virgen.
porque la Biblia no lo registra. ¿Cuándo habla la Virgen de la Virgen la Biblia? Antes que naciera Jesús, dijo, y nacerá mi hijo de una virgen de Belén. Bendito Dios para siempre. Pero después fue una mujer como cualquier otra en la faz de la tierra. Gloria al Señor. Verso 56. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estamos hablando de que hay una necesidad en el corazón de ser afirmado y de ser honrado. Jesús, el Hijo de Dios, el que había hecho muchos milagros, viene de un lugar de enseñar, llega a la sinagoga, enseña. Ellos saben con qué unción, con qué sabiduría está enseñando. Aparte de eso, ellos hablan de que hace muchos milagros, pero ellos también no lo afirman ni lo honran y dicen, ¿acaso no es este el que nosotros sabemos que comía con nosotros en la escuela? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tú puedes estar con la persona más dotada espiritualmente o con la persona que más te puede ayudar a salir adelante en la vida. Pero si tú no afirmas a la persona que tienes al lado, o aún al líder que tienes al lado, o a aquella persona que te trajo al mundo, tu vida no seguirá adelante y no podrás ver todo el potencial que esa persona tiene al lado tuyo. Cuando hay falta de afirmación en nosotros y en las personas con las que nos rodeamos, nos impide crecer aún en los dones que Dios nos ha dado. Creo que Dios une personas y creo que hay matrimonios que se unieron ellos, pero hay matrimonios que Dios los unió. Y cuando esos matrimonios que Dios une y los cónyuges no se honran, no se afirman, esa persona que Dios te unió a esa persona tiene que completar. La Biblia habla y dice de que Adán, Dios le dio una ayuda idónea. Si Adán no hubiese honrado a Eva, Eva nunca le iba a poder ayudar. Y viceversa. Porque cuando tú honras, cuando tú afirmas, ayudas a esa persona a crecer de que Dios le dio, y tú cosecharás de esos dones que Dios puso en esa persona. Ahora vamos al otro versículo, Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Y este es el mismo escenario, pero de otra perspectiva, ahora de la perspectiva de Marcos. Dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, ahora aquí no nos dice que solo enseñaban en las sinagogas. Ahora acá Marcos me dice los días que ellos se reunían, bendito Dios, a enseñar. Se reunían los días de reposo, los sábados. Y comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Ahora un momento, ¿por qué ellos se reunían en la sinagoga el día de reposo? Porque su palabra dice que nosotros deberíamos de guardar el día de reposo y ese día lo teníamos que presentar al Señor. Ellos se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Vuelve de nuevo y Marcos se da cuenta de lo que están hablando y dice, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María? Y comienza también Marcos a escuchar que están hablando de los hermanos de Jesús. ¿No es este el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí los hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay
sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Marcos todavía escucha un poco más de lo que habla Jesús y dice, no hay profeta sin honra en su tierra, en su casa, y ahora dice Marcos, y en sus parientes. Gloria al Señor. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a pocos enfermos, poniendo sus manos sobre ellos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. En unos lados Jesús, Juan capítulo 11, habla de cuando resucitó a Lázaro, pero ellos honraban a Jesús, sabían que él era el Hijo de Dios. Acá lo tildaban como como el hijo de José y de María. Le quitaban su deidad. Y cuando yo no afirmo a una persona la bendición que ella me puede dar o yo le puedo dar a esa persona, se corta porque no hay afirmación, porque no hay honra. Ser afirmado o ser honrado es un deseo que Dios puso en nosotros porque abre en nosotros, expulsa de nosotros la capacidad que Dios nos dio para bendecir a otros. Todos nosotros tenemos dones. Usted que me está escuchando, que me mira en esta hora, usted tiene dones especiales. Usted tiene regalos de Dios para esta humanidad y para mi vida. Y si yo no honro su persona, yo voy a ser cercenado, voy a estar limitado a recibir de lo que Dios ha puesto en usted, sea servicio, sea palabra, sea compañerismo, sea lo que sea. Bendito Dios para siempre. Sabemos una regla general. Todos somos, todos tenemos defectos, tenemos cualidades. Si yo no exalto tus cualidades, tus defectos me van a venir a mí de tal manera que yo no voy a poder ver lo que tú estás haciendo en mi vida. Bendito sea el Señor. Por eso es interesante que nosotros nos demos cuenta por qué tenemos que honrar, por qué tenemos que afirmar, gloria al Señor. Ser afirmado o ser honrado es diferente a adular, porque una cosa es afirmar y otra cosa es adular. Una cosa es adorar a alguien y otra cosa es honrarlo. Hay una línea muy fina y hoy ha habido un abuso y estoy hablando de esto en el área espiritual. Ha habido un abuso en la honra y se ha llegado a adorar a esa persona. Pero en otros casos ha habido un abuso en la falta de afirmación y se ha llegado a juzgar a esa persona. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en esta noche cuál es la diferencia entre adular y afirmar. ¿Qué es adular? Adular es alabar de forma exagerada y generalmente interesada hacia una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Entre paréntesis, algunos le llaman lambón, chupamedias, lambeojos, sapo, etc. Cuando usted adula, usted alaba de forma exagerada a esa persona y usted cierra sus ojos a los defectos y a los imperfectos que tenga esa persona. Todo lo que hace esa persona a usted le va a parecer bien. Todo lo que hace esa persona a usted le va a parecer ok.
Pero siempre el adular va a ser generalmente por un interés, para conseguir un favor, para conseguir un beneficio. La adulación se puede llegar a convertir en adoración a la persona o al carácter, y entonces se convierte en un pecado. Afirmar y honrar es una necesidad del corazón. Afirmar y honrar es una necesidad del corazón. Pero adular a alguien puede llegarse a convertir en un pecado. Hoy en día hemos visto personas espirituales que adulan y llegan a alabar un líder espiritual. Y que ese líder espiritual lo que dice es ok. Y es por eso que de ahí se forman lo que conocemos como las sectas religiosas. Porque aceptaron todo lo que el líder le decía. Y yo sé que Dios nos ha puesto hombres y mujeres para que nos dirijan en el camino del Señor. Pero al que nosotros tenemos que alabar y no cuestionar ni una sola palabra de lo que Él dice es a Dios. A los demás, dice la palabra de Dios que nosotros podemos cuestionar lo que ellos dicen y tenemos que cuestionarlo y tenemos que llevarlo a la palabra de Dios y ver si lo que está hablando, si lo que mi líder espiritual me está enseñando es verdad o es mentira. Y un líder espiritual que esté consciente de la diferencia entre una adulación y una afirmación, siempre estará abierto a una crítica constructiva. Cuando un líder no está abierto a una crítica constructiva, entonces esa persona dejó de ser afirmada y comenzó a ser adulada. Bendito Dios para siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú adulas a una persona, si estás en el trabajo, andas buscando un mejor puesto de trabajo. Andas buscando que no te corran del trabajo. Si estás en la iglesia, andas buscando caer bien ante el líder de la iglesia para que siempre te tengan en cuenta, para que estés en el grupito selectivo. Y eso es pecado delante del Señor. Nosotros debemos afirmar y honrar a las personas, mas nunca nosotros podemos adular o alabar a alguien. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué es afirmar? Afirmar es decir que una cosa es verdad. Es expresar a través de palabras o de acciones como cierta, asegurar a una persona en su posición. Uno afirma a sus padres, uno afirma a sus líderes, uno afirma a sus cónyuges, uno afirma a sus hijos, en fin, a alguien que te o te ha aportado algo en ti. La afirmación es necesaria. Aún la crítica es necesaria, pero con fines de edificación, no una crítica negativa, perdón. Una crítica, como le llaman por ahí, una crítica constructiva. Cuando tú afirmas a alguien, lo afirmas con palabras, lo afirmas con regalo, lo afirmas con tu tiempo, lo afirmas con gratitud, bendito Dios para siempre. Gloria a Dios. Si solo nosotros recibimos crítica, o peor aún, no recibimos nada, a perder la visión que Dios tiene de nosotros. ¿Y qué significa eso? Cuando usted no escucha palabras de afirmación, o solo escucha crítica, o no escucha nada, usted no va a crecer sabiendo quién es usted, ya sea en el Señor o ya sea en su familia o en su trabajo o donde usted se mantenga. La parábola de los talentos nos enseña que cada persona tiene algo que dar. Si fuésemos ahora, pero no vamos a ir ahí, solo voy a parafrasear. Mateo capítulo 25 habla de la parábola de los talentos. Y dice que un señor, un granjero, le dio a uno 5 talentos. Le dio 1. Y le dijo, yo me voy a ir y cuando yo venga, yo voy a pedirles cuenta de lo que les he dado. El que tenía 5 los multiplicó y le regresó al señor, cuando regresó 10.
Y le dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Regresó con el tercero, y el tercero, el que le había dado 3 talentos, perdón, los multiplicó con 6 y le dio la misma recompensa, que en lo poco había hecho fiel, que en lo mucho lo iba a poner. Pero llegó al que le había dado un talento, y la persona que le había dado un talento lo escondió, y lo escondió por 2 razones. La primera razón, lo escondió por temor. Mira, interesante, lo escondió por temor. Y la segunda razón, al Señor que le había dado el talento, y sabía que podía recoger donde no sembró, bendito Dios para siempre, y que podía ser diferente con él. Muchas veces el miedo a hablar en público, o aún a veces tratar de hacer algo nuevo, se debe a la falta de afirmación, pues carece de quién somos y cuánto valemos. Si tú no conoces cuánto, si tú no conoces qué es lo que tú tienes para ofrecer, a ti te va a dar miedo expresarte, porque vas a pensar que todo el mundo tiene algo de ti o más que tú, o tú no tienes nada. Nosotros tenemos siempre algo que aportar. Y si nosotros no nos afirmamos y no nos honramos, nosotros vamos a carecer de las cosas que Dios nos ha dado en nuestra vida. La falta de afirmación nos hará difícil la tarea de aún reconocer nuestra falta ante los demás y ante Dios. La necesidad de ser afirmado genera en nosotros la perfección. ¿Cómo así que la perfección? Nos volvemos perfeccionistas. Cuando una persona es perfeccionista y no quiere fallar en nada y todo tiene que estar todo bien, es porque esa persona tiene la necesidad usualmente de ser afirmada y tiene temor de mostrar sus faltas. Pastor, ¿y qué significa? Nosotros tenemos que hacer las cosas, como dicen por ahí, sin amor, como salgan. No, nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia, pero darnos cuenta que siempre podemos cometer errores y que un error en nuestra vida no significa que nos sirvamos para nada. Que un error en un trabajo que hagamos no significa que nosotros no tenemos que dar, bendito Dios, para siempre. Nosotros crecimos alrededor de mucha crítica todo el tiempo, y las malas afirmaciones y la necesidad de ser afirmado no fue por ende satisfecha. Entonces haremos todo lo posible por satisfacer esas necesidades. Cuando una persona tiene falta de afirmación o de honra en la pareja, existen muchas eventualidades, y una de ellas a veces se caen en el abuso y siendo determinado abusado, porque permite que esa persona haga contigo todo lo que esa persona quiere hacer, y tú te quedas callado o tú te quedas aguantando simplemente porque esa persona te hace sentir bien en alguna área. Y ahí estás demostrando que tenemos falta de afirmación y de honra en nuestras vidas. A veces estás en un trabajo y no es porque no tengas otro trabajo, no puedas conseguir otro, sino que muchas veces te quedas en ese lugar porque te sientes seguro en ese lugar, porque sabes que en otro lugar no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes falta de afirmación y de honra en tu corazón. Dios ha puesto personas para ayudarnos en nuestras necesidades, pero una relación sana con Dios nos llenará todas las necesidades de nuestro corazón, y podremos basar nuestras decisiones en un fin y no en una necesidad. Conocer quiénes somos nosotros hará la diferencia en muchas cosas, cuidando
que no nos sintamos mucho más de lo que tenemos que sentir. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, tanto agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobemos cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada, hablando el apóstol Pablo, a cada cual que está en vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo dice, tenemos necesidad de ser afirmados. Una necesidad del corazón es ser honrado, pero no pienses más allá de lo que tienes que pensar. Tú tienes y yo dones y valemos delante de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, entonces caemos en la adulación y caemos en la arrogancia. Y Dios no quiere que nosotros pensemos más allá de lo que nosotros tenemos que pensar, sino que nosotros nos mantengamos conociendo quiénes somos, cuánto valemos y qué podemos ayudar a los demás. Con esa misma mente, nosotros también saber que mi persona le ha dado, mi cónyuge, mi prójimo, mi líder, tiene una necesidad en su corazón de ser afirmado. Tú y yo tenemos esa necesidad. Dios nos creó con esas necesidades, pero depende de nosotros satisfacer esas necesidades de una manera sana o de una manera equivocada. Cada decisión que nosotros tomamos en esta vida usualmente tendrán ese fin de satisfacer las necesidades o los anhelos que hay en nuestro corazón. Cuando nuestros anhelos y nuestras necesidades están calibrados a la palabra de Dios, nuestras decisiones serán las correctas conforme a su palabra. Pero cuando nuestras decisiones y nuestras acciones no están calibradas conforme a su palabra, sino que vamos a ir en el mundo tratando de llenar vacíos nosotros de una manera que Dios no es la que dejó, entonces nosotros vamos a terminar en un lugar donde Dios no quiere que lleguemos. Dios puso esas necesidades en nuestros corazones, una para satisfacerlas y para nosotros tener una buena y excelente relación con Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Dice así, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Timoteo era uno de los líderes más jóvenes de la iglesia primitiva. Y muchas veces miramos a los jóvenes con cierto desprecio porque creemos que Dios no puede hacer algo a través de ellos, o porque creemos que no tienen la sabiduría o la experiencia necesaria para que puedan hacer algo a través de ellos.
pero el Señor nos ha enseñado por su palabra que a veces Dios te puede bendecir a través de un niño, que Dios te puede dar una palabra a través aún de una persona, un habitante de la calle, un humano, con dones y talentos que pueden ser para beneficio tuyo y para beneficio mío. Cuando tú tratas de buscar a Dios en todo, lo vas a encontrar en todo lugar. Cuando tú abres tus oídos para escuchar a Dios, Dios te va a hablar de diferentes maneras. Cuando tú inclinas tu corazón para buscar a Dios y que Dios te dirige, Dios te va a dirigir, en diferentes maneras, siempre y cuando tú estés abierto a escuchar, a ver y a seguir de Dios. Dios no siempre te va a hablar a través de personas de la iglesia. Dios puede hablarte a través de una persona que no conozca a Dios. Pastor, denme un ejemplo. La Biblia habla de Moisés. Y dice la palabra del Señor que Moisés era un siervo conforme al corazón de Dios. Y estaba supervisando al pueblo de Israel que había salido de Egipto. Y la Biblia me dice que él se casó con la hija de Labán. Y Labán era un hombre que hasta hacía brujería. La Biblia enseña que Labán era un idólatra y era un brujo. Pero un día miró a Moisés, a su yerno, que estaba muy abrumado y que no sabía qué hacer. Y él llamó a su yerno y le dijo: Moisés, te vas a morir. Si sigues haciendo las cosas que estás haciendo, te vas a morir. No comes, pasas todo el día escuchando los problemas de esta gente. Escoge a hombres que tengan sabiduría, que sean maduros y que te ayuden con los problemas. Le dijo en otras maneras: Moisés, tienes que delegar trabajo porque tú solo no lo puedes hacer. Y dice la Biblia que le estuvo bien a Moisés el consejo que le dio Labán. Ahora, si Moisés hubiera dicho: no, Labán no le sirve a Dios, yo no voy a escuchar a Labán, yo no voy a escuchar un consejo de Labán, Moisés hubiera terminado loco, cansado y a lo mejor hubiera tirado la toalla porque no iba a poder tratar con 3 millones de personas y él solo una persona como líder. Pero ¿qué hizo Moisés? Lo que tú y yo tenemos que hacer. No podemos cegarnos a las maneras que Dios nos puede hablar. ¿Y qué hizo Moisés? Escuchó a Labán, tomó el consejo de Labán, pero dice que se fue a orar y habló con Dios. Y Dios le dijo: sí, escoge a 70 varones y yo voy a poner de tu espíritu en ellos para que te ayuden con el pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Escuchó el consejo de este hombre que aparentemente no tenía a Dios, pero Dios lo usó para darle un consejo. Y Moisés agarró ese consejo y se lo llevó a Dios. Y Dios le dio lo que a ese consejo. Y de ahí en adelante Moisés descansó. Y Moisés solo lidiaba con los problemas grandes que no podían lidiar los 70 ancianos que tenía Moisés. Cuando tú y yo nos cegamos o nos cerramos a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, nosotros vamos a terminar sin los regalos, sin las ayudas y cansados. Y hemos escuchado a Dios. Tú y yo tenemos necesidad de afirmar y de ser afirmado. Afirma a tus hijos. Tus hijos también Dios los puede usar para darte un consejo. Muchas veces los padres dicen: no, yo no voy a escuchar a mi hijo porque yo soy el papá, yo tengo la razón. Escuchar a una persona no significa que tengas que hacer lo que esa persona dice, pero puede ser que esa persona te ayude en el problema que estás pasando. Honra a tus líderes espirituales. No adules a tus líderes espirituales. No los adules, no los alabes exageradamente. No pongas al líder espiritual que tú sigues o que te ministra en un pedestal donde puede ser
bajado de un día al otro. Ponlo en tus oraciones. Hónralo. Dale gracias o a ella porque se deja usar por Dios y es la boca que Dios usa para hablarte. Créeme que se necesitan esas palabras de aliento. Voy a entrar en un tema que no estaba para tocarlo, pero el Espíritu de Dios. Nosotros creemos que Dios habla. Y yo puedo testificar que Dios habla. Yo puedo testificar que Dios me ha hablado a través de personas y ha hablado mi vida. Cosas que solo Dios y yo conocemos. Y ha dirigido mi vida en cuestión que yo le presentaba a Dios. Yo estoy seguro que tú que me escuchas, Dios te ha hablado a través de una persona o a través de la palabra en diferentes ocasiones. Yo me interesé en el tema. Yo comencé a orar y le dije, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero escuchar tu voz y ser tu traductor para darle a otras personas que escuchen tu voz a través de mi boca. Eso no pasa de la noche a la mañana, ni pasa con una oración. Hay que orar, pero eso pasa con la práctica. Y la primera vez que te pasa, o las subsecuentemente veces que te pasan, tú te quedas a veces preguntándote a ti mismo si fue Dios quien habló o fue tu emoción que habló. Pero cuando las veces que me ha sucedido, que Dios por su misericordia me ha permitido darle una palabra profética a alguien, cuando esa persona me dice, fulano, en verdad Dios te usó, esa palabra Dios me la había dado, o yo solo Dios conocía lo que estaba pasando. Eso a mí me da fuerza, me anima, levanta mi fe para seguir creyendo que Dios sí puede hablar a través de mi boca. Y aquellas personas que se han dado cuenta que Dios por su misericordia puede hablar a través de mi boca, te vienen a buscar para buscar una voz de Dios a través de tus labios. Y cuando aquella persona viene y viene a buscar una voz de Dios a través de tus labios, entonces la honra que te dan, están honrando el llamado, el don que Dios tiene en tu vida y sacan de eso. Una vez estaba Jesús caminando en medio de la multitud. Y dice que había una mujer con un flujo de sangre por más de 12 años. Y esa mujer del borde, el borde del manto de Jesús, dice que inmediatamente el flujo de sangre, la menstruación que había tenido por 12 años, paró inmediatamente. Pero no solo paró la menstruación, sino que Jesús también paró y dijo, alguien me ha tocado. Bendito sea el Señor. Pedro le dijo, Señor, ¿qué cosas dices? En otras maneras le dijo, Señor, mira, hay un montón de gente. ¿Quién no te va a tocar? Aquí todo el mundo te está tocando. Y le dijo, no, alguien me tocó, porque virtud salió de mí. Retrocedo. La mujer mira que Jesús está en medio de una gran multitud. La mujer ha escuchado que Jesús está en esa ciudad, que Él hace milagros, que Él es el Hijo de Dios. Ella tiene un problema donde había gastado todo su dinero por 12 años yendo a los mejores médicos y su problema no había sido resuelto. Su asunto
estaba sin resolver. Y dijo ella, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Espiritualmente, esa mujer honró, afirmó a Jesús, honró la persona de Jesús, honró el ministerio de sanidad de Jesús y activó su fe a través de la afirmación y de la honra que le hizo al Hijo de Dios, y lo tocó el borde de su manto e inmediatamente fue sana. Y él dijo, alguien me ha tocado. Pedro le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que todos te están tocando? Y le dijo, no, Pedro, alguien me tocó porque virtud salió de mí. Pedro, todo el mundo me toca, pero alguien me tocó de una manera diferente, alguien me tocó con una honra, alguien me tocó con una afirmación, y esa afirmación y esa honra hizo que saliera el poder sanador de Jesús. Inmediatamente sana esa mujer. Cuando tú y yo aprendemos a afirmar y aprendemos a honrar a la persona que Dios tiene enfrente para bendecirnos, la virtud de Dios va a salir de esa persona y nos va a tocar, porque estamos haciendo un principio que Dios dejó, que nosotros necesitamos ser afirmados y necesitamos ser honrados. Leímos al principio, cuando Jesús estaba en su ciudad, en Nazaret, dice que no pudo hacer muchos milagros, salvo unas pocas sanidades, porque nadie le honró, nadie le afirmó. Bendito Dios para siempre. ¿Qué quiere decir de eso? Que Dios no puede trabajar con la incredulidad. Sí, Dios trabaja con la incredulidad. A veces Dios va a hacer un milagro para que aquellos que no tienen fe tengan fe. Pero para ti y para mí, que ya hemos conocido un poquito más, la Biblia dice que al que mucho sabe, mucho se le demanda. Nosotros ya estamos en otro nivel. Ya nosotros dejamos el preescolar, ya estamos en primaria y algunos a lo mejor ya vamos a entrar a secundaria. Permita Dios que nos llevemos a la universidad. Nosotros es requerido otra cosa más para alcanzar esferas más grandes de parte del Señor. La afirmación, la honra, no solo nos va a ayudar en nuestra vida, no solo nos va a ayudar en nuestra vida de pareja, no solo nos va a ayudar en nuestra vida como hijos, como padres, como hermanos, nos va a ayudar en esta vida y en la próxima. Bendito Dios para siempre. Cuando usted no honra a su esposo, hay algo que pasa en el matrimonio y hay una fisura. Cuando el esposo no honra a la esposa, hay una fisura. Bendito Dios para siempre. Y ahí donde el enemigo entra y nos pone bombas atómicas en la casa. La falta de afirmación genera a veces culpabilidad y dudas de uno mismo. Y cuando no hay afirmación en casa, escuchamos cosas como, si yo me hubiera portado mejor, tal vez esto no hubiera pasado. O esto pasó porque yo no sirvo para esto. ¿Por qué? Porque no ha sido afirmado, no ha sido afirmada, bendito Dios para siempre. Existe un trastorno psicológico llamado el desorden de la intimidad o desorden de intimidad. Y es cuando a una persona le cuesta estar sola porque no conoce su potencial y le teme a la soledad por no creer valerse por sí misma. Eso se mira mucho. Eso lo miramos demasiado. Personas que están a veces en relaciones que no son sanas, enfermizas, pero por temor a estar solos, por temor a tener que trabajar, y no porque no puedan trabajar, sino porque toda su vida le dijeron que no podía trabajar, o porque toda su vida le dijeron que no servía para nada. Entonces cercenaron su manera de verse,
la manera que Dios la mira o la manera que Dios lo mira y caen en este desorden de intimidad por tener miedo a estar solo o por no saber su potencial. En este mismo desorden, otra característica de este desorden de intimidad es que mientes en cuanto a lo que piensas de los demás o mientes solo para que esa persona te acepte o te sientas incluido. Aquí cabe la adulación. Esa ropa te queda súper bien, aunque tú sabes por dentro que no le queda bien. Pero tú no quieres sentirte o romper mal relación con esa persona. O a veces una persona está diciendo algo y uno le dice, si tú lo dices, yo lo hago, aunque por dentro de ti, de mí, no deseamos hacer lo que esa persona nos dice que hagamos. Pero cuando nosotros tenemos falta de afirmación o honra, perdemos nuestra voz. No tenemos que estar de acuerdo con todo. No tenemos que estar de acuerdo con todo. Y eso no significa que vamos a pelear. Eso no significa que vamos a perder amistades. Y si una amistad se pierde por tú expresar tu voz de una manera coherente, no tenías nada. No tenías amistad. Si un líder espiritual le dice algo a una persona, y esa relación espiritual se rompe, no había nada. Porque tu voz y mi voz tienen un derecho a ser escuchado. No significa que tengamos la razón. Pero sí nosotros tenemos el derecho de hacer valer nuestra voz. A veces la cantidad de críticas, dijimos, desarrollará el perfeccionismo con tal de ser visto de diferentes maneras. Y con esto vamos cerrando en esta noche. La necesidad de ser afirmados es una necesidad con la cual vinimos a este mundo. Y esa necesidad, una vez satisfecha, cambiará la manera en que nosotros nos relacionamos con otros, pero más importante, en nuestra relación con Dios. Una de las relaciones más difíciles para restaurar es la relación con Dios. Porque esa relación, tenemos una relación con un ser que no vemos y que nos cuesta escuchar. Y nos pasan muchas cosas cuando estamos en el Señor. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿será que Dios sí me ama? ¿O será que Dios sí me escucha? Yo te puedo asegurar que yo pregunta más de una vez. Más de una vez me he preguntado, ¿será que en verdad Dios me ama? Porque una cosa es saber que Dios me ama, pero otra cosa es entenderlo y vivir en esa verdad. ¿Será que en verdad Dios me escucha? Cuando estás orando por algo, no un día, no 2 días, años, y todavía no has recibido la respuesta. Si no te has preguntado eso, eres un ser de otro planeta. Eres un ser de otro planeta. Pero nosotros tenemos que resolver ese asunto. Y cuando nosotros resolvemos ese asunto, nuestra relación con Dios cambia. Y comenzamos a vivir en fe. Y vivir en fe no es fácil. Vivir en fe no es sencillo. Vivir en fe es práctica. Vivir en fe lo hace diario. Y para vivir en fe hay un principio fundamental. Es que saber que Dios te ama. Ese es el principio fundamental. Porque Romanos
capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito ha sido llamados. Cuando tú sabes que Dios te ama, que Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que con su boca sostiene el universo, te ama, tú estás seguro que todo lo que sucede alrededor tuyo va a ser usado para bien. Sean que hayan sido decisiones malas tuyas, o sean que han sido decisiones buenas tuyas. Porque Dios al final, si tomamos decisiones malas, el camino es más lejos. El sufrimiento puede ser un poquito más, pero al final Dios lo tornará para bien por amor de su nombre. Y cuando nosotros tomamos decisiones buenas conforme a su palabra, vamos a llegar antes donde Dios quiso que llegásemos y el resultado va a ser bueno porque todo obra para bien conforme a aquellos que aman al Señor. Pero si nosotros vivimos, aprendemos a vivir por fe, sabemos que todo, absolutamente todo lo que nos pase, obrará para bien. Así no lo entendamos. En esa idea, quiero comentarte algo que leí los otros días. Había un muchacho que iba a su universidad en las mañanas en el tren. Y él había tomado el tren un poco antes. Y cuando iba por una estación a las 8:30 de la mañana, él tenía que estar en su universidad a las 9. Pero el tren pasaba cada 5 o 10 minutos. Y él sabía que la estación que quedaba a las 8:30 de la mañana, ahí vendían un buen café y un buen pan. Y él dijo, tengo tiempo suficiente para bajarme en la estación, comprar el café, comprar el pan y seguir hacia adelante. Y llegar aún a tiempo a la universidad. Dice que él va por la estación y mira su reloj y mira que son las 8:20. Y él se baja en la estación y dice, estoy temprano porque acá voy a comprar el pan y me da el lugar para seguir a la estación. Él se baja, pero lo que él no sabe es que el tren que él iba, el tren en vez de ir adelantado, el tren va atrasado. Y una estación más, había un ataque terrorista, y eso pasó en Londres. Había un ataque terrorista y ese tren voló en 3 pedazos. Londres se volvió como loco, no sabía nada su familia del muchacho, ya eran las 6 de la tarde, no había transporte público en la ciudad de Londres y él se fue caminando desde la estación donde se compró el pan y el café hasta llegar a su casa y llegó alrededor de las 6 de la tarde. Cuando él llega, su madre está contenta y asombrada porque ella pensaba que su hijo había sido muerto. No se habían contado todavía todas las muertes que hubieron en un tren. No se sabía con ciencia cierta quiénes eran los que habían y quiénes los que habían sobrevivido. Y como este muchacho no se había conectado con su casa por muchas razones, cuando llegó la mamá, ella pensaba que estaba muerto. Comenzaron a hablar y miraron las noticias. Y él le dice, yo iba en ese tren. ¿Y cómo te salvaste? Le dice, no, yo me bajé una estación antes que sucediera el lugar. Pero cuando están viendo la noticia dice que la bomba explotó a las 9 de la mañana. Y el joven dice, es imposible, porque esa bomba no explotó a esa hora, el noticiero está equivocado. Esa bomba tuvo que haber explotado como a las 8:30, 8:40, porque 10 minutos antes yo me bajé en la estación. Para hacerle corto a las cosas, él chequea todos los datos de la noticia y se da cuenta que en verdad esa bomba explotó a las 9 de la mañana.
¿Qué sucedió? Al día siguiente, él mira su reloj y el reloj, por obra del Señor, se paró a las 8:20 para darle a este muchacho la idea de que iba temprano y que tenía la posibilidad de bajarse en esa estación a tomar un café y a tomar un pan. Dios hizo que ese reloj se parara temprano para que él tuviera la necesidad de bajarse con tiempo. Si ese reloj hubiera seguido su marcha, él no iba a ver que iba a estar tarde y no se iba a bajar en esa estación y hubiera muerto en ese atentado terrorista. Dios hará todas las cosas para que tú y yo nos salgan a bien. Y eso es vivir con fe. Es difícil vivir con fe. Es simple, pero a la misma vez es difícil, es complejo. Porque hay cosas que nos van a suceder, que nosotros vamos a pensar que es en contra de nosotros. Pero un día nos vamos a dar cuenta que todo lo que te está sucediendo es a favor tuyo y a favor mío. Esos planes que todavía no se han dado, Dios por algo los puso en ese lugar. Ese trabajo que todavía no ha llegado a ti, Dios sabe por qué lo puso así. Eso que se cerró en tu vida, Dios sabe por qué permitió que eso se cerrara en tu vida. Porque si nosotros vivimos en fe, sabemos que Dios nos ama. Y cuando nosotros resolvemos este asunto de ser afirmado, y el primer asunto sin resolver es la afirmación que tenemos de parte de Dios y con Dios. Jeremías 31. Bendito sea el Señor. Jeremías 31, verso 3. Dice su palabra. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿será que Dios sí me ama? Su palabra dice que sí, y que nos ha amado de hace mucho tiempo con amor eterno, y por eso nos ha prolongado su misericordia. He sido testigo de en ministraciones a personas, cuando oran por persona y le dicen Dios te ama, cómo la persona se quiebra y comienza a llorar. Y usted dice, no le está diciendo nada fuera de lo normal. Le está diciendo algo que nosotros en mente lo sabemos, pero en el corazón no ha llegado. Y cuando sentimos que Dios nos afirma con su amor, nos dice que te amo, nos quiebra, nos rompe, porque está satisfaciendo el Señor una necesidad que nosotros tenemos, tu corazón y mi corazón, de escuchar que el Padre Celestial nos ama. Así nosotros tenemos la necesidad de escuchar a nuestros padres terrenales y decirnos, les amo. ¿Cuántos de nosotros crecimos sin el afecto de nuestros padres? Sin escuchar un día el te amo de nuestros padres. ¿Cuántos de nuestros hijos han crecido sin escuchar el te amo de sus papás, de nosotros mismos? ¿Cuántas relaciones están al borde del divorcio o se separaron porque no había afirmación, no había honra? ¿Y qué es afirmar en un cónyuge? ¿Qué es afirmar en una relación? Es decirle a esa persona que tienes al lado cuán especial es para ti. Es decirle que lo amas. Es decirle que él o ella hace tu vida mejor. Cuando tú afirmas a una amistad, cuando tú afirmas a un amigo, tu amistad crecerá, nuestra amistad crecerá. Las bendiciones que Dios tiene para mí a través de tu amistad las voy a recibir porque te he afirmado y te he dicho que tu amistad me bendice, bendito sea el Señor.
Y esos son asuntos que nosotros podemos resolver. Y te digo en esta noche que Dios no lo va a resolver por ti, ni por mí. Dios nos está dando la luz de su palabra para que nosotros identifiquemos los 7 deseos que tiene mi corazón para yo resolver esos asuntos. Uno, escuchado y entender y ser entendido. Y el número 2, ser afirmado, ser honrado o igual honrar o afirmar a alguien. Capítulo 11, verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y alzando los ojos a lo alto dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor. ¿Será que Dios me escucha? Jesús, que hablaba con Dios, con su Padre todo el tiempo, tomó el momento en frente a la tumba de Lázaro a decir: Señor, gracias, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Pero lo dije para que los que están alrededor sepan que tú me escuchas. Cuando estaba estudiando esta palabra, me vino a mi corazón que por qué nosotros, para ayudarnos a resolver ese asunto, de saber si en verdad Dios nos escucha o no. La palabra de Dios 18:20 en adelante. El poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca, en nuestra lengua, y que nosotros comeremos del fruto de ella, que nosotros vamos a beneficiarnos de lo que decimos y lo que no decimos, o nos vamos a afectar por lo que decimos o lo que no dijimos. ¿Y cómo sería tu oración o cómo sería mi oración si cada vez de ahora en adelante, cuando yo vaya a orar, le diga: gracias, Señor, porque yo sé que me estás escuchando? Y tú pensarás que es una tontera o que es algo muy leve, pero psicológicamente hay una verdad, y espiritualmente aún mayor. Y es un concepto. Jesús lo hizo. Padre, yo te doy gracias porque siempre me escuchas. Y cuando tú y yo vamos a la oración con ese asunto ya resuelto, créeme que irás a orar más seguido, que tendremos más fe en oración, que ya no oraremos como el papagayo, que oraremos a conciencia, porque sabemos que Él siempre nos oye. Y le estaremos diciendo a nuestro cuerpo y a nuestra alma que entendemos que Dios siempre nos oye. De ahora en adelante, permite el Señor que podamos resolver ese asunto de honrar, de afirmar y de ser afirmado y de ser honrado. Pero sobre todo, afirmar mi relación con Dios y ser afirmado por Dios en la relación de Él como hijo que soy yo. Afirma a tus líderes espirituales. Afirma a tus padres. Afirma a tus hijos. Afirma a tus hermanos. Afirma a tu cónyuge. Afirma a tus amigos. Y recoge
de lo que siembras. Gálatas 6, no te engañes. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Si siembra honra, vas a cosechar honra. Si siembras afirmación, vas a cosechar afirmación. Y recuerda que es una necesidad que tú y yo tenemos. Si siembras escuchar, serás escuchado. Si siembras entender, serás entendido. Y si nosotros ponemos de nuestra parte, resolveremos los asuntos de nuestro corazón y nuestras decisiones serán mejores delante de la presencia de Dios. Nuestras decisiones harán un cambio en las acciones que vamos a hacer mañana. Porque recuerda que lo que somos hoy son las decisiones que hicimos ayer. Pero hoy su palabra nos está alumbrando el camino para que tomemos buenas decisiones para los resultados que vamos a tener mañana. Bendito sea el Señor. Tú no siembras hoy para comer hoy. Tú siembras hoy para comer mañana. Hoy comimos de lo que sembramos ayer. Que el Señor te bendiga en esta hora. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti